históricos con respecto a tendencias, además de poder hacer un análisis con base en, en indicadores de desempeño, es necesario tener un data warehouse. Entonces, el Service Manager tiene un componente opcional que ustedes lo podrían generar, de hecho es opcional, sin embargo es muy recomendado que ustedes lo instalen, que es el Data Warehouse, donde en el Data Warehouse lo que se hace es que toma información de la base de datos transaccional del Service Manager, se pasa por una serie de bases de datos de staging y se transforman los datos hacia una base de datos que es el Data Warehouse Data Mart. En el Data Warehouse Data Mart lo que vamos a tener es información consolidada acerca de todo lo que serían los procesos o incidentes que se han estado administrando dentro del Service Manager. Entonces eso nos da una ventaja con respecto a la hora de estar analizando esa información. El Data Warehouse está basado en una serie de tablas que vamos a ver más adelante, siguiendo el esquema de una diseño basado en estrellas, donde tenemos las tablas de hechos, donde va a estar consolidada toda la información del sistema transaccional y además vamos a tener las distintas dimensiones. Y las dimensiones nos van a indicar sobre qué aspectos de todas las configuraciones de System Center queremos hacer análisis. Por ejemplo, queremos hacer análisis con base en los incidentes, con base en los tiquetes, con base en las computadoras atendidas, etc. Entonces podemos generar todo lo que sería el análisis con base en esa Data Warehouse. El diseño del Data Warehouse de lo que sería el System Center Service Manager ya está predefinido. Cuando nosotros instalamos ese producto, lo que hacemos es de que prácticamente se nos instala una base de datos en SQL Server y una serie de paquetes que van a estar tomando información de la base de datos transaccional del Service Manager hacia lo que sería la base de datos de Data Warehouse del Service Manager. Hay que recordar que cuando nosotros tenemos el Service Manager podemos hacer diferentes tipos de topologías. Uno de los requerimientos que nosotros necesitamos es que el Data Warehouse tiene que estar instalado en una máquina distinta a donde está la instalación principal del Service Manager. Se tiene que poder conectar entre ellos y ver entre ellos con respecto a lo que sería conectividad a través de SQL Server, pero no lo podemos instalar en el mismo servidor, lo que sería la consola principal y todos los servicios principales del Service Manager y tener en el mismo servidor instalado la consola del Data Warehouse. El instalador no los va a dejar hacerlo, sino que van a tener que elegir otra computadora para poder hacer esa configuración del Data Warehouse. Dentro de lo que sería el Data Warehouse, el principal ventaja que nos da el tener el Data Warehouse ya definido es que nosotros podemos generar ya desde la consola de Service Manager de forma integrada una serie de reportes que ya están previamente creados por Microsoft o una serie de reportes personalizados que nosotros podemos generar. También podríamos generar una serie de dashboards o marcos de referencia para que las personas puedan ver de forma resumida toda la información acerca de cómo se está comportando nuestro sistema de atención de servicios. Entonces es una de las ventajas. ¿Cómo es de que podemos hacer ese tipo de reportes? Primero, existen más de 20 reportes que ya están incluidos con todo lo que sería el Data Warehouse. Y esos reportes están construidos bajo todo lo que sería el stack de inteligencia de negocios de Microsoft. ¿Qué significa esto? Digamos, como les mencioné anteriormente, el Data Warehouse está ejecutando dentro de un servidor SQL Server. Todos los reportes se ejecutan bajo todo lo que sería el Reporting Services. Entonces, esa es la ventaja que tiene. Digamos, si ustedes quieren hacer una extensión de los reportes o una personalización de los reportes, el único conocimiento que necesitan es conocimiento general sobre todo lo que sería cómo crear un reporte en Reporting Services. Y además podemos generar nuevos tipos de reportes. Podemos levantar ya sea el Report Builder o el Business Intelligence Development Studio y generar nuevos reportes. Y que esos nuevos reportes se
una vez que han sido integrados dentro de lo que sería la consola de Reporting Services, aparecen automáticamente en la consola de el Service Manager. También hay que recordar que más adelante les vamos a mostrar un link donde ya Microsoft ha liberado una consola basada en SharePoint Services o en SharePoint Foundation que les permite generar de forma más integrada un dashboard donde van a poder mostrar mediante esquemas gráficos cuál es el nivel de atención de los diferentes tiquetes y además consolidar la información que viene de todo lo que sería el Data Warehouse del Service Manager. Como les mencioné anteriormente, todos los reportes están basados en todo lo que sería la parte de Reporting Services de Microsoft. Entonces ya se pueden utilizar todas las herramientas conocidas para poder personalizar dichos reportes y además nos permiten hacer de que la información sea mucho más fácil de encontrar. Existe, cuando se definen estos reportes, una serie de parámetros que son bastante grandes, digamos, es una gran cantidad de parámetros que se tienen que enviar a estos reportes. Entonces, para evitar cualquier problema de interfaz del usuario que haga difícil poder ingresar los diferentes parámetros, se ha modificado lo que sería la consola del Service Manager para poder generar una pantalla que me permita especificar los distintos parámetros de los reportes. Aquí estamos viendo en la parte superior lo que sería la pantalla estándar de especificación de parámetros de Reporting Services y abajo tenemos la pantalla de especificación de parámetros del Service Manager. Como podemos ver, la consola del Service Manager está más orientada hacia el usuario y permite que el usuario con una pantalla más sencilla pueda especificar todos los parámetros que necesita para ejecutar el reporte. La ventaja de esto es de que es una extensión de la consola y que la consola invoca directamente al servidor de Reporting Services con los parámetros que el usuario ha especificado. Entonces hace que la experiencia del usuario final sea mucho más sencilla e integrada. ¿Cómo es que se administra todo lo que sería la consola? La consola, que dentro de poco lo vamos a ver, se puede administrar todos los diferentes incidentes y puede ser utilizada por un administrador de TI o por un analista. Y prácticamente lo que tenemos es el servidor de Reporting Services. El servidor de Reporting Services utiliza una serie de procedimientos almacenados que les vamos a mostrar dentro de un momento, que consultan el Data Warehouse para poder consolidar la información y desplegarla al usuario final. Recordemos que el Data Warehouse se alimenta de las bases de datos transaccionales del Service Manager. Con esto vamos a entrar a nuestro primer demo. Les voy a compartir para que podamos ver la consola del Service Manager. Acá tenemos desplegada lo que sería la consola del Service Manager. Como pueden ver, dentro de la consola tenemos diferentes conceptos como lo que serían los GORA Items, el manejo de los distintos incidentes, los aspectos de administración y configuración, bibliotecas de referencia, y tenemos unos aspectos para poder ver el Data Warehouse, la configuración del Data Warehouse, y la otra opción que tenemos es poder ver los reportes que ya están existentes. Si nosotros vamos aquí dentro de la consola, vamos a poder ver, por ejemplo, lo que serían los distintos GORA Items. Dentro de los GORA Items, dentro de las opciones que podemos ver y que están disponibles, es de que vamos a poder ver una barra de tareas que están especificadas, y esa barra de tareas lo que nos va a decir es específicamente qué es que podemos hacer con respecto a ese tipo de incidente que se ha dado.
Dentro de las primeros incidentes que podemos ver, dentro de las opciones que nos da dentro del incidente, es ver la serie de reportes, que es el tema que estamos viendo hoy. Dentro de la serie de poder ver los distintos reportes, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vemos aquí los reportes, y dentro de los reportes que podemos ejecutar basados en lo que sería el Service Manager, tenemos los reportes con base en lo que serían incidentes. Podemos ver un reporte que nos incluye todos los KPIs y administración por medio de tendencias, hacer un análisis de los incidentes, ver el detalle de los incidentes, o incluso generar una lista de todo, un reporte que incluya toda la lista de los incidentes que están administrados en este momento y que estén generándose dentro de lo que sería el Service Manager. Para ejecutar cualquiera de estos reportes, lo que vamos a hacer es seleccionar alguno de los reportes. En este caso sería el reporte de tendencias de KPI. Cuando generamos este reporte, lo que se nos va a levantar primero va a ser la consola de especificación de parámetros. Dentro de la consola de especificación de parámetros le podemos decir específicamente cuáles son los distintos periodos que queremos estar analizando. Entonces es una de las ventajas que tiene la consola del Service Manager. Si estamos viendo todo lo que sería los detalles del Service Manager, uno de los aspectos que tenemos que recordar, tal y como se lo estoy mostrando acá, es de que les había mencionado de que los reportes del Service Manager están relacionados directamente con Reporting Services. Entonces, una vez que ustedes instalan el Service Manager Data Warehouse, el Data Warehouse del Service Manager va a ser instalado y se van a iniciar una serie de procesos. Esos procesos lo que hacen es primero crear el Data Warehouse y después generar dentro del sitio de Reporting Services que ustedes les especifiquen, van a generar todo lo que serían los reportes, y esos reportes están dentro del directorio Service Manager. Si ingresamos aquí al directorio de Service Manager, vean que estamos aquí en la consola de el servidor de reportes. En el servidor de reportes tenemos /reports, ahí están por default todos los reportes relacionados con lo que sería el Service Manager. Podemos ver que existe una serie de reportes que están dentro de un directorio que se llama Service Manager. Dentro de ese directorio, vean aquí cuáles son